Dios les bendiga. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes. En el tiempo que estamos viviendo tan especial, quiero compartir esta palabra que sé que va a ser de bendición para todos nosotros. Y se trata de actitud. Si tuviera que ponerle un título a esta prédica, le llamaría Todo es cuestión de actitud. ¿Cómo actuamos nosotros frente a las situaciones? ¿Cómo miramos nosotros hacia adelante? A veces nos falta la fe, nos enojamos, nos quejamos con Dios. Y qué bueno es cuando nosotros podemos tener una actitud buena, una actitud agradable para Dios. Cuando podemos estar confiados. A veces queremos recibir promesas que el Señor nos dio, pero las queremos recibir fácil. Y yo quiero decirte que muchas veces la promesa no viene envuelta en un papelito color rosado, sino que muchas veces las promesas que Dios nos dio requieren de nosotros valentía, requiere de nosotros que peleemos por ella, que trabajemos para recibirlas. Y el Señor muchas veces nos dice, te voy a dar tal cosa, te voy a entregar esto, quiero bendecirte en tal cosa. Y nosotros nos queremos ahí que aparezca como de la forma más sencilla y más fácil. Y generalmente no es lo que acontece, lo que sucede. Y hoy quiero compartir una historia que está en la Biblia, que habla cuando el pueblo de Israel llegó ahí al borde de la tierra prometida, esa tierra que Dios le prometió a Abraham hace muchos años y que era de ellos. Y cuando estuvieron caminando por el desierto, un día llegaron ahí al bordecito y el Señor le mandó a Moisés que entrara a la promesa, que era el tiempo de recibir esa promesa que por tantos años y muchos patriarcas habían esperado ese día de la promesa. Hoy se cumplía. Hoy era el día que iban a recibir eso que tanto anheló el pueblo de Israel. Y la palabra que quiero compartir está en Números, en el capítulo 13, en el versículo 1, que dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. No le dijo, una tierra que voy a ver si me parece y se las doy. Le dijo, ve y quiero que entres a esa tierra que le estoy por entregar a los israelitas. Era un hecho, era algo seguro, que Dios le iba a dar esa tierra. Moisés escogió a 12 hombres, uno de cada tribu, donde tenían que ir a investigar. Ellos habían pedido para ver si podían ir a investigar cómo eran sus enemigos, cómo era la tierra, cómo eran las ciudades, qué bendiciones tenía. Y a Moisés le pareció bien, vamos a explorar esa tierra, para poder después sí hacer estrategias para enfrentar al enemigo. A veces es bueno conocer el enemigo para saber cómo pelear. Fueron esos 2 hombres a investigar la tierra prometida. Y en el versículo 25 nos habla del informe que estos hombres trajeron. Y dice, al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Si leen un poquito más arriba, decía que habían cortado una vid, un racimo de uva era, y lo colgaron en un palo y entre 2 tuvieron que traerlo porque era tan grande que uno solo no podía. Si sería de bendición esa tierra que Dios le había prometido que fluía leche y miel, eso significa tierra de abundancia. Y ellos comprobaron realmente que sí que era una tierra de abundancia. Y este fue el informe que le dieron. Dice, fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y sus ciudades enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Neguet, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña.
y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas, comparado con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Cuestión de actitud. A mí me gustó la actitud de Caleb. Caleb y Josué eran los únicos dos que vieron la cuestión como tenía que ser. Ellos tenían bien en claro que la tierra Dios se la había dado. Entonces dijeron: bueno, buenísimo, es una tierra donde fluye leche y miel, donde es maravilloso. Ellos no se percataron que el enemigo era grande, que el enemigo era gigante, que el enemigo era enorme y poderoso. No, porque ellos contaban con la ayuda de Dios. Dios más de una vez le había mostrado que podía ayudar a ese pueblo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, que el Mar Rojo se abrió y ellos pasaron en seco. Ni hablar con todos los milagros que hizo en Egipto con el faraón. Pero el pueblo de Israel le costaba creer en Dios. Y a pesar de ese entusiasmo y esa alegría y esa aptitud de Caleb, el resto de los exploradores que fueron dijeron: no, de ninguna manera. Esa tierra se traga a sus habitantes. Son enormes, son grandes, no podemos con ellos. Y me da gracia porque se compararon con langostas. Ellos se veían como langostas al lado de todo ese pueblo gigante. Qué triste es cuando tenemos esa actitud. Hoy por hoy estamos luchando con un enemigo invisible. No lo vemos, pero sabemos que afecta. Es un enemigo que está atacando al mundo entero. Es un enemigo que aún hasta los más jóvenes pueden enfermarse y pasar una enfermedad muy grave y hasta llegar a morir. Ni que hablar de nuestros ancianos, esa generación de hierro fuerte que están cayendo bajo este enemigo poderoso. Y en vez de confiar en Dios, muchas veces nos asustamos, estamos con miedo, tenemos terror de que algo nos pase, tenemos terror de contagiarnos, tenemos miedo de salir a la calle y nos olvidamos del Dios grande y poderoso que tenemos. ¿Qué actitud estamos tomando frente a este enemigo? ¿Estamos siendo como el pueblo de Israel, que se escondía, que tenía miedo, que trajo tristeza al pueblo? Porque dice que cuando contaban, todo el pueblo comenzó a llorar porque estaban ilusionados que iban a entrar a esa tierra que Dios le había prometido. Pero con el informe de la mayoría, el pueblo se angustió. Y no quisieron hacerle caso a los dos que realmente tuvieron fe para cumplir ese propósito. Y así muchas veces estamos. Tenemos miedo de enfrentar la realidad que nos toca vivir. Hermanos, yo no digo que ignoremos este enemigo que tenemos, este virus con el cual estamos luchando. Es real y realmente hace daño. Pero también debemos creer y confiar que tenemos un Dios fuerte y poderoso que pelea por nosotros, que está con nosotros, que está en control de toda situación, que sabe cómo vamos a enfrentarlo, que Él está dispuesto a pelear por nosotros si le dejamos. Yo quiero, en estos minutitos que me faltan, contarle algo que pasó en mi familia, que quizás podría pararme acá y decirle: hermanos, tenemos que escondernos,
tenemos que tenerle miedo a este virus porque realmente nos puede matar a todos. No sé, una cosa así. Podría traer alarma y decirle que realmente esto es peligroso, que tenemos que enfrentar a un enemigo que no podemos vencer. Y explico esto porque hace unos días yo perdí a mi papá. Él se enfermó de COVID, estuvo casi 4 meses internado, estuvo 82 días en un CTI luchando por su vida. Luego estuvo un mes en el hospital, donde sí, ahí en sala podíamos ir a visitarlo. Tuvimos momentos muy lindos con él ahí. Realmente el Señor se movía. Yo recuerdo un día que estaba con él en la sala. Siempre le compartíamos palabra de Dios, alabanzas, orábamos juntos con él. Y un día recuerdo que nos pusimos a alabar al Señor, puse unas alabanzas y comenzamos a cantar. Yo cantaba porque mi papá no le salía la voz, pero le brillaba su rostro. Y yo le decía, papá, si esto es una sala de hospital, qué maravilla. La presencia de Dios era increíble. Llegó la hora que me tenía que ir porque ya había terminado mi turno y no quería salir de esa sala. Era tan linda la presencia del Señor. Hasta que llegó un día que le dieron de alta, estaba en mi casa, mi papá mejoraba cada día, estábamos gozosos, porque después de 117 días había vencido al enemigo y estaba en su hogar recuperándose cada día estaba mejor. Lo veíamos que estaba con nosotros, que podía disfrutar de su bisnieto que había nacido hace unos días, podía disfrutar de su familia. Pudo pasar mi cumpleaños, pudimos estar en familia reunidos. Era todo gozo, todo lindo, qué lindo, mi papá había vencido. Y nos decíamos, qué tremendo, qué testimonio, cómo un hombre de 84 años pudo vencer esto que nadie puede vencer. Tuvo 3 infecciones generalizadas. Y todos decían, es imposible que haya salido de esto. Y ya había iglesias que estaban esperando que él se recuperara totalmente para que fuera a contar testimonio de todo lo que le había hecho, él y mi mamá. Porque mi mamá, a pesar de que ella sí era muy enferma, tiene muchos problemas con su corazón y su presión y todo eso, que si ella hubiera agarrado el virus perfectamente se podía morir. Mi papá era un hombre sano, fuerte, no tenía nada, él era muy fuerte. Y mi mamá fue asintomática, no tuvo absolutamente nada, ni siquiera un dolor de cabeza. Entonces decíamos, qué testimonio, mi mamá asintomática y mi padre que sale de todo esto. Pero hace unos días, mi papá murió. Y no fue empeorando, fue mejorando. Cada día iba muchísimo mejor. Ya estaba haciendo fisioterapia para ir mejorando sus músculos que estaban medio endurecidos y estaba feliz, estaba contento. Y un día él amaba el fútbol, mirando su cuadro favorito que estaba saliendo campeón. Él estaba sentadito en el sillón mirando eso y en un momento lo miro, ya había terminado el partido, estaban festejando. Lo miro a mi papá y se había dormido. Y le digo, papá, justo en este momento te vas a dormir que está saliendo campeón tu cuadro. Y lo miramos y nos dimos cuenta que él no estaba respirando. Llamamos a la coronaria, vinieron y dieron como que había fallecido, él no sufrió. Él no se quejó, él no hizo nada, simplemente estaba mirando televisión y se quedó dormido. Recuerdo haber tenido ese conflicto con el Señor en esa noche y por eso quiero compartir este testimonio, porque quien me escucha dirá, pero ¿qué testimonio es ese? ¿Dónde está la victoria? Claro que sí, eso pensaba yo. Y fui y oré y le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor, si tenía un testimonio tan grande que te iba a glorificar, de tal manera iba a mostrar lo poderoso que vos eras? Nos llenábamos la boca
a decirle a todos lo poderoso que era Dios, cómo lo había sacado de esa enfermedad y de 3 infecciones grandes. Y el Señor me dijo, estaba cumpliendo una promesa que yo les di. Y me recordó que un día mi papá se moría. Recuerdo que una madrugada mi hermano se despertó angustiado, mal, y se puso a orar y oraba por mi papá, no entendía por qué, y oraba. Y yo esa misma madrugada estaba durmiendo, eran las 3 de la mañana, y siento mi nombre, Beatriz. Y yo digo, ¿quién me está llamando a esa hora? Lo sentí clarito y me desperté, quedé mirando y estaba todo oscuro, todos dormían, no había nadie. Y el Señor me lo dijo, pero me lo dijo en voz audible. Tu padre está vivo por sus oraciones. ¿Y sabe cuáles eran nuestras oraciones? Señor, no permitas que mi papá se muera en una sala fría de un sanatorio, de un hospital. No lo permitas. Señor, que él tenga una muerte digna como se merece tu hijo. Y estoy segura que ese día el Señor escuchó nuestra oración y le alargó la vida. Y lo que parecía una derrota en ese momento, el Señor me hizo ver, orando, que realmente él había vuelto a su hogar, estaba rodeado de las personas que amaba, pudo compartir tiempos de felicidad junto con nosotros en ese tiempo. Y llegó el día que sí pudo tener esa muerte digna en su casa, rodeado de sus seres queridos. Y me dio un mensaje el Señor, porque me dijo, para el hombre a veces lo más importante es la vida, es seguir aferrado a este mundo. Pero la victoria más grande de un creyente es estar conmigo. Y tu papá está conmigo. Mi papá era un hombre, un siervo de Dios, que nos dejó un gran legado de servicio, de amor a Dios. Y hoy puedo decirlo con paz, con tranquilidad en mi corazón. Y ese mismo mensaje que recibí yo, esa paz que recibí yo, se la di en mi casa, en mi hogar, y todos recibimos esa paz de la certeza de la victoria que hay en Dios. Que muchas veces las promesas vienen y no de la promesa, de la forma que nosotros queremos. Las promesas vienen de la mano de Dios y como Dios quiere darlas. Hoy siento gozo de saber que mi papá está con el Señor. Siento gozo de saber que Él escuchó nuestras plegarias en el momento indicado. Y siento gozo que Él tuvo la delicadeza, la misericordia tan grande de dejarnos disfrutar de ese tiempo con mi papá y no que muriera como muchos en un hospital sin que lo pudiéramos ver, solito, sin que nadie estuviera con él. Por eso yo quiero animarte a que confíes en Dios. Y va en la actitud. Yo podría haber, en vez de haberme doblado las rodillas y haberle preguntado al Señor por qué había acontecido eso, me podría haber enojado con Dios. Le podría haber dicho, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué? Yo confiaba en vos, yo sabía que vos habías hecho un milagro y ahora me salís con esto. A mí no, como me han dicho muchas veces, a mí Dios no me quiere, porque a otros los escucha y a mí no. A mí Dios no quiere escuchar mi ruego, no quiere escuchar mi oración, yo no le importo. No es así. Y muchas veces nos dicen, nunca le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué es el problema. Pregúntale por qué, porque Dios te va a contestar y eso te va a traer paz. Yo le pregunté a Dios por qué y cambié mi actitud. Y hoy puedo pararme frente a ti, contarte el testimonio y contártelo con gozo, sabiendo que Dios estaba en el control. Y que es mayor testimonio pararme aquí y decirte que no solamente Dios es un Dios sanador, sino es un Dios que dio su vida por nosotros para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia y no acá solamente allá por la eternidad junto a Él. El mundo está necesitando palabras de aliento, palabras de consuelo, pero el mundo más que nada está necesitando a Dios y entender que todos esos familiares que muchos quizás han perdido, que esos seres queridos que ayer estuvieron y hoy no están, pueden estar con el Señor, pueden tener vida eterna
si le entregan su vida a Dios. Hoy te animo, si aún no has entregado tu vida a Cristo, que tú le entregues tu vida a Dios, que creas en Él, que camines con Él. Y va a llegar un día que el Señor te va a llamar a su presencia. Va a llegar un día que con dignidad Él va a llevarte a su lado. Y así como hizo con mi papá, que Él trabajó con tanta delicadeza su tiempo de partida, lo preparó a Él, nos preparó a nosotros. Así también puede ser con cada uno de nosotros. Y yo sé que quizás no lo tenga ahora y vaya a extrañar a mi papá, pero sé que pronto también voy a estar con Él. Así que yo te animo, es cuestión de actitud. Todo es cuestión de actitud. ¿Cómo sos? ¿Como Caleb y Josué? ¿Confiando en Dios y creyendo en sus promesas y sabiendo que Dios está en control? ¿O sos como los otros 10 que se murieron de miedo? ¿Y sabés lo que es más triste? Ellos no recibieron la promesa de Dios. Josué y Caleb, sí, entraron a la tierra prometida. Los otros murieron en el desierto y no pudieron entrar porque ellos no creyeron en Dios. ¿Querés recibir de Dios? Créele a Dios. Olvídate de Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. ¿Dónde estás, Dios? Esas frases no te ayudan. Esas frases te alejan de Dios y no te permiten recibir la promesa de Dios. Yo te animo a que ahí donde tú estás, cierre tus ojos y vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que te ayude en estos tiempos que estés viviendo. Quizás estás anhelando una promesa, quizás estás esperando un milagro. Dios puede hacerlo, pero depende de tu actitud. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder estar firmes en ti, Señor. Que en todo tiempo, sean tiempos de bonanza, sean tiempos difíciles, podamos estar confiados en ti, confiados en tu promesa y reclamando, Señor, que tú obres en nosotros y declarando que tú te manifiestas y con un corazón agradecido recibiendo de ti, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra. Te damos gracias por tus bondades y tu misericordia y tu amor hacia tu pueblo. El Señor les bendiga.